Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina, excelente institución para apoyar al prójimo más carenciado y afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que necesita de muchos recursos económicos para atender la demanda de medicamentos, alimentos, tratamientos, imágenes, toda esa analítica de laboratorio, etc. Es una institución necesaria y ojalá todos los pueblos del país tengan instituciones de este tipo de apoyo, de soporte y además con ese, qué sé yo, calor comunitario, el apoyo de la comunidad, que es muy importante también, e invita a participar, a seguir, a donar, etcétera, etcétera. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que se dirige a apoyar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, en sociedades como están estas, tan descompuestas, tan difíciles para jóvenes que están en alto riesgo, peor todavía. Entonces el Santo Domingo Sabio, que tiene años ahí preparando, haciendo ciudadanos para que la patria no los pierda como delincuentes. Entonces hay que formarlos, pero para formarlos se necesitan los recursos también y hay que apoyar ese tipo de instituciones, en este caso regentada por la Iglesia Católica, es decir, una institución como es los salesianos, la congregación salesiana, es una garantía de que las cosas van a hacerse como Dios manda. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, a veces nosotros hemos dicho, el poder no hace huelga, y es razón muy clara de que instituciones como, por ejemplo, la justicia, imagínense los jueces haciendo huelga o los fiscales haciendo huelga. Son empleados públicos, pero es un poder del Estado. El poder no hace huelga.
El Congreso no puede hacer huelga, el Poder Ejecutivo no puede hacer huelga. Yo recuerdo una vez que Joaquín Balaguer dijo que apoyaba una huelga. Yo la apoyo, decía Balaguer. Una huelga contra su gobierno. Pero era tan justa, era tan justa la huelga, que aunque no fuera necesaria, pero tenía que ser necesaria porque era justa. Y Balaguer, que era el presidente, y la huelga se la hicieron a ellos. No, yo apoyo la huelga también. Ay, Dios mío. Pero el poder no hace huelga, estamos claros. Desde luego, muchos entes o instituciones, sectores del gobierno, se han organizado para, más que hacer huelga, para fastidiar a los gobiernos, porque también se han aprovechado los sindicalistas. El sindicalismo aquí se aprovechó para atacar los gobiernos, para hacerle oposición al gobierno, a los gobiernos. Entonces eran evidentes, la gente como que le cogió miedo al sindicato y el sindicato se hizo como, en muchos casos, repulsivo y no caía bien hablar de un sindicato. Pero los obreros tienen su derecho a huelga, los trabajadores tienen el derecho a huelga y eso está consagrado. El derecho a huelga es un derecho, eso es un derecho humano, como dicen, para los trabajadores, porque es una forma de defenderse y de no estar sujeto como una especie de esclavo del el empleador o el patrón. Entonces es muy lógico que los trabajadores se organicen. Aquí, los que operan el metro de Santo Domingo, los trabajadores que están ahí, principalmente los conductores, me imagino, y alguna gente que sirven también, o mecánicos, qué sé yo, talleres, hay muchísimos empleados en el metro, decidieron parar las labores hoy. La oficina que maneja el metro, aunque en forma tal vez muy prepotente, ha dicho que no, que van a seguir las cosas normales. Y uno sabe que eso no es fácil, normalizar las cosas. De servicios como eso, que son servicios especializados, que no todo el mundo, eso no es un camión ni es un carro que se puede manejar. Mira, un chofer de salud pública dijo que ellos no van a transportar la medicina en esta semana. Bueno, ok, pues pongan militares o pongan, que manden gente de agricultura, manden gente del INDRI, qué sé yo, usted hace el trabajo, pero esto no es eso, estos no son conductores de camiones ni de camionetas, entonces son conductores especializados. Y los metros y los ferrocarriles en el mundo entero, que la mayoría de esos negocios están en el Estado, no necesariamente, hay muchos negocios privados que manejan ferrocarriles y sistemas de metros y trenes de cercanía y esas cosas, ferrocarriles. Entonces, los ferrocarrileros en el mundo entero ponen en aprieto a los gobiernos. El gobierno dominicano a veces se confunde la militarización de ese servicio porque hay una cantidad enorme de militares que trabajan en el metro. Entonces ahí hay muchas veces esa frontera entre el cuartel y el área civil deben tener, me imagino que tendrán ahí sus cosas bien claras, porque muchas veces los militares también se creen que son los jefes del metro, o los civiles que están ahí se pueden pensar que también son los jefes del metro, pero el militar también tiene que ver con la seguridad del metro, y eso es muy delicado también, porque ahí se mueve mucha gente y todo. Ahora el gobierno no debe permitir, porque el último recurso es la huelga, no debieran permitir que un servicio que está tan vital como ese, que es tan vital, un país que tiene tantos problemas como tiene este país actualmente, problemas de servicios, porque uno ve en la televisión, solamente hay que sentarse a ver los programas de noticiarios de política, de noticias, las noticias de los noticiarios, de la televisión o oír la radio, ver los periódicos, la cantidad de quejas que tiene la gente. Imagínese usted,
Un trabajador que tiene que estar temprano en su trabajo. Un hombre que ha pasado la noche con un apagón enorme, que no tenía agua cuando llegó para ducharse y que se acostó ahí a ver si podía dormir y los mosquitos y el calor, y entonces con estos calores que hacen, la gente sale, y que usted además le brinde un mal servicio de transporte. Ese hombre, uno no sabe cómo esa persona está. Entonces yo creo que el gobierno se ha estado descuidando con muchos de esos servicios y la gente se está enervando. Esta mañana yo visitaba un negocio de un amigo mío y las quejas que esa gente me pusieron, me dijo: Fermín, estoy quebrado, me dijo el amigo. Estoy con dificultades económicas y mi negocio es un negocio de servicio, pero estoy desesperado, pero los apagones me tienen arruinado. Y la situación económica, estoy mal. Ese es una persona que tiene un negocio que le va bien. Pues yo entendía que le podía estar yendo bien, pero a él le ha ido bien. Pero ahora no le está yendo bien. Y me lo confesó que está mal. Entonces hay muchos problemas y uno se pone a pensar: ¿por qué se espera a tener que con esto, que no son tanta gente que hay ahí? Aquí, el Central Romana, por ejemplo, y no sé si la central del Cristóbal Colón, de los Vicini, no sé si están sindicalizados los trabajadores ahí. Pero el Central Romana, desde que era Gulf and Western, porque uno sabe que en los tiempos de Trujillo era difícil lograr la sindicalización, eso era prácticamente imposible. Pero después que vino la democracia, esas instituciones como el Central Romana, Codetel, el CEA tenía también sus centrales de trabajadores, el FEN, se llamaba FENS, Federación Nacional de Sindicatos Azucareros, FENSA. Yo me acuerdo que trabajando en el CEA, yo era el delegado del director ejecutivo del CEA, yo era el delegado ante esa federación de asociaciones y de sindicatos de ferrocarrileros, plomeros, torneros, todas esas cosas del CEA estaban en el FENSA. Pero nosotros no teníamos problemas. Vamos a parar una zafra, por ejemplo, en el CEA, por falta de diálogo. No era verdad. Y hay que ver lo que era una zafra azucarera, parar una zafra azucarera. Y los trabajadores podían pararla, porque se cruzan de brazos, señor. Un tacho de eso, un tacho no puede estar sin gente que sepa de cocinar, hacer el azúcar, que se cristalice el azúcar. No todo está automatizado en los ingenios azucareros. Hay que ver esos calentadores, los filtros, aquellos filtros Oliver enormes, grandísimos, aquellas centrífugas. O sea, todo ese proceso. Imagínense ustedes, los trabajadores, era fácil parar y tumbar la industria, que era, como se decía en esa oportunidad, esa era la espina dorsal de la economía nacional. Pero se dialogaba con aquella gente porque uno sabía la situación que había de seguridad y de, qué sé yo, de exigencia para una economía tan dependiente de una empresa como esta. El Central Romana tuvo muchos problemas con los sindicatos porque le quisieron sindicalizar, aquellos sindicatos los sindicalizaron a los trabajadores, pero con orientación de izquierda, mucha gente de la izquierda metida en aquello. Como era una empresa norteamericana y siempre la izquierda quería tener un protagonismo, está bien que si no se fuerzan las cosas, también el trabajador, el empleador no le gusta. Pero Central Romana organizó, se puso de acuerdo con sus sindicatos, señores, y hoy Central Romana tiene años trabajando en tranquilidad con sus trabajadores, pero le reparte, hoy vi yo ahí que van a repartir 950, 960 millones de pesos va a repartir Central Romana de sus beneficios a los trabajadores. Bien, le hago sus críticas también por los precios del azúcar, pero tengo que reconocer
que es gente que se ha llevado bien con sus trabajadores y nadie le va a parar una zafra. Los Vicini parece que se llevan bien también con sus trabajadores porque ahí no hay disturbio, como se dice, no hay problemas de queja de los trabajadores. Parece que ellos están tratando muy bien sus trabajadores. Porque esas son industrias, empresas vitales. Y si el trabajador no se siente contento, va a haber problemas. Entonces, el metro es una cosa vital. El gobierno no puede descuidarse con eso. Entonces, esa gente que están ahí en el metro tienen que ser atendidos, pero ¿quién es que va a hablar con ellos? Porque si la oficina del metro dice que ellos no les importa un pledo eso, que ellos van a resolver, que ellos resuelvan. No es verdad que van a resolver. Y ahí está la prueba. Las colas enormes esta mañana, la gente molesta, qué sé yo, y se está molestando mucho la gente, que era lo que yo decía ayer. Y yo no sé si el gobierno se está dando cuenta de eso. Aquí la gente se está molestando. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas, atraco, la delincuencia por un lado, el costo de los productos, de los alimentos, el costo de los medicamentos. Yo he dicho, ¿cómo es que todavía el gobierno ni siquiera se ocupe de ver cómo las ARS llegan a un acuerdo? Porque hay que ponerse de acuerdo con los médicos o con quien sea, porque entonces ¿cómo el pueblo va a seguir pagando esos honorarios médicos tan caros, tan altos? No lo puede pagar la familia dominicana. Pero entonces han seguido esos problemas porque la gente no puede pagar. Yo decía aquí, una señora o un señor que tenga que llevar a un muchacho al médico, o usted mismo, y usted pagaba 500 pesos y ahora le obligan a pagar 2,000, usted no se siente bien. Yo creo que hay muchos problemas, que falta diálogo. Porque hoy, por ejemplo, yo leí el periódico Hoy, en una sección que tiene ahí el sube y baja. Pero dice el periódico Hoy, ahora son los conductores del metro los que están amenazando con un paro en reclamo de que los administradores cumplan con promesas hechas. Peor todavía, usted hacer promesas y no cumplirlas, peor. El Ministerio de Trabajo debe asumir su rol y aclarar a los empleados de servicios públicos que no pueden hacer paros. Y si lo hacen, deben aceptar las consecuencias. No deben hacer paro. Pero resulta que esos paros los hace también la ADP y la hacen también los médicos, que son servidores públicos. Entonces, tiene que haber resistencia por parte de los trabajadores. La huelga es lo último que le queda, porque si hay resistencia del patrono a cumplirle lo que le ha prometido, va a haber problemas. Entonces lo que falta ahí es diálogo, eso es lo que hay que... Entonces usted no puede, en este caso al periódico Hoy, juzgar con un doble rasero la actitud de estos empleados, porque los ADP y los médicos hacen lo mismo que ellos y ustedes se quedan callados. Al contrario, apoyan muchas veces a los médicos y apoyan a los maestros. Otra vez se critican a los maestros, pero no le critican la huelga, le critican el paro indebido, que son unos paros que todo el mundo lo critica porque son sin justificación. Usted pare una clase porque usted tiene una reunión del sindicato de profesores. Vamos a parar la clase porque tenemos una asamblea hoy viernes a las 10 de la mañana. Entonces se para la clase. No hagan el sábado la asamblea, pero la hacen agrede para dañar el sistema. Entonces eso no está bien. Pero en este caso lo que falta es diálogo, porque hay demasiados problemas. Parece que el gobierno no se quiere dar cuenta de eso. Yo no sé, es que entonces el gobierno habla muchísimo, tiene muchísimos voceros, pero entonces, ¿para qué que están? Pregunto yo, ¿para qué están? Porque la Secretaría, el Ministerio de Trabajo, se inmiscuye en todos estos aumentos de salario y todo bien, porque eso está bien, que se inmiscuyan, ok. Pero ¿y por qué el ministro de Trabajo no evita esas cosas? Porque es que ese es un servicio, repito, un servicio clave hoy, el de ese del metro. Pero bueno, yo que soy agrónomo, no soy sindicalista, pero
he estado mirando la situación de los productores agropecuarios y hay problemas, hemos dicho, hay muchas quejas que son hasta raras en el sector agropecuario. Por ejemplo, hay tiempos de producción muy baja. Acabamos de verlo, una sequía enorme, afectó incluso los productores azucareros, dice Central Romana, que dejó de moler 1 millón de toneladas de caña. Pero 1 millón de toneladas de caña a un rendimiento como el que tiene Central Romana, que habla casi de un 11% de rendimiento, de productividad, de obtención de azúcar en fábrica. 1 millón de toneladas, estamos hablando de 100.000 toneladas de azúcar menos. Pero eso es mucho dinero, eso es mucho cuarto y mucho azúcar también. Pero 1 millón de toneladas con un rendimiento de un 10 o un 11% en fábrica, por efecto de la sequía, que haya menos de eso se hace sentir en la economía del país y de la empresa misma. Pero así ha estado pasando con muchas comunidades del país, que yo pienso, no sé si es que la gente está aguantando, como dicen, con cierto estoicismo, como dicen, como estoicismo de cristiano. Pero yo que conozco estas poblaciones del sur, el sur, principalmente el sur, tiene muchos problemas. Me imagino yo que debe tener muchos problemas. No hay tanta gente como en el Cibao, desde luego, ni hay tanta gente como aquí en la capital o parte del este. El sur está más despoblado. Pero me imagino yo, que están pasando muchas dificultades algunas comunidades y no sé cuál ha sido el brazo de apoyo del gobierno hacia esas comunidades, porque no he visto, o por lo menos no siento aquellos apoyos. Y se habla y se dicen cosas, pero no se cumplen esas cosas. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con ese tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, del sur, en la provincia de Barahona, de San Cristóbal, es la puerta del sur, pero San Cristóbal es una provincia muy variada.
le favorece que está muy cerca de la capital y hay mucha gente que vive en San Cristóbal pero trabaja aquí. Tiene esas áreas que están áreas industriales tan grandes, Jaina y todo eso, tiene muelles, tiene muchas actividades económicas. San Cristóbal es una provincia que tiene un área agrícola también, buena en la parte de los cacao y esa zona ahí alta tiene buena producción de aguacate. Hay una zona agrícola que está más o menos protegida y la gente está activa. Baní, no sé, ahora ya la provincia de Peravia ha seguido casi el mismo patrón durante los últimos 20 años. Ha ido incrementando la producción de mangos. Pero se ha quedado ahí en el mango. El mango es muy exigente, también es un mercado también que tiende a variar, pero se mantiene. El mango se mantiene en Baní, en la Peravia, en la provincia de Peravia, y ha sido bien. Pero Baní también es una provincia que tiene mucho contacto con la capital también, y van y vienen. El banilejo es muy organizado también, las comunidades banilejas, hay mucho comunitarismo en Baní, tienen esas facilidades, esas comunidades se cubren unas con otras, los vegetales de la capital se producen mucho en Baní. Baní tiene ese canal ahí, ese canal es una bendición, el canal Marco A. Cabral, no hay duda de ello, que tiene deficiencia porque parte del agua de Valdés, antes de el acueducto Valdés a Santo Domingo, se derivaba para Baní, esa agua se derivaba allá. Hoy se deriva para el acueducto de Santo Domingo, no hay duda que ha restringido la cantidad de agua en la zona. Pero ya Asua es una provincia que prácticamente yo entiendo que está viviendo de dos productos que son el banano y los plátanos. Produce yuca también, pero la producción de tomate es en una etapa, ahora mismo están en barbecho, las tierras, se puede decir, hasta agosto no hay preparación de terreno para prepararse las siembras de tomate en el invierno, el tomate industrial. Pero los productores de Asua tienen esa ventaja, que producen mucho banano, principalmente banano, creo que banano orgánico también se produce en Asua. Pero no es tantísima la tierra, pero hay mucha tierra sembrada de banano y de plátano. Y el plátano es un cultivo que camina bien porque es un cultivo de riego en la zona y el plátano de Asua y de Barahona es bueno. Barahona y Neiva tienen esas facilidades también. Ahora, la provincia de San Juan de la Maguana, me preocupa a mí esa provincia, igual que Elías Piña. Porque antes, en tiempo en que yo trabajaba por esa zona, nosotros comprábamos mucho maíz, por ejemplo. Las habichuelas estaban en su apogeo, esas siembras de habichuela en la zona baja, en tiempo de invierno, y en la zona alta, fresco en tiempo de primavera, se sembraba en la zona alta, ya para esperar horas más cálidas. Y San Juan tenía esa producción asegurada, la habichuela, el maíz, mucho guandule, entonces había una producción variada, hasta sorgo se sembraba en San Juan. Pero San Juan ha ido en un declinamiento y yo honestamente no sé cuál es la producción de San Juan. El arroz es una producción prácticamente pequeña, la tierra dedicada al arroz tiene sus limitaciones, pero yo a veces me pregunto de qué está viviendo San Juan de la Maguana. Esos pueblos que la agricultura está arruinada. Entonces hay un plan, el plan San Juan, pero ¿cuál es el plan San Juan? ¿Qué se está haciendo con San Juan? ¿Cuál es la producción de San Juan de la Maguana y de Elías Piña? ¿Qué está produciendo la gente ahí en las matas de Farfán, por ejemplo, y toda esa zona? El maíz ya no es un atractivo porque los precios se deprimen mucho con la importación del maíz que viene de Estados Unidos. Esas situaciones yo creo que no sé si los gobiernos tienen previsiones con esas cosas. Ahora este plan de la Supérate, yo sé que los gobiernos han puesto sus ojos
en ese programa de Supérate, el PLD supo utilizar mucho ese programa, tal vez con fines de hacerle llegar recursos a las familias muy pobres que están precisamente en esas provincias. La línea noroeste tiene su garantía de que tiene muchas actividades productivas, de arroz, con el banano, principalmente el banano, los plátanos también, provincia como Mao tiene esa garantía, Valverde, Montecristi, la actividad también, Dajabón tiene una actividad comercial muy atractiva con el asunto del mercado con los haitianos, y Santiago Rodríguez se ha convertido en un productor de leche, un gran productor de leche en la zona. El Cibao tiene sus defensas, pero esas zonas del sur creo que deben ser atendidas. Los gobiernos tienen que ponerle atención ahí, porque yo creo que esas familias, ahí debe haber muchas familias con dificultades después de este periodo largo de sequía y las distorsiones que hay con la producción agropecuaria. Porque ese caso que pasó en Ocoa, que a mí me llamó la atención, Ocoa tiene que estar pasando con un problema serio. Primero, técnico, para el manejo de esos productos de invernadero. El cultivo de invernadero. Debe haber problemas muy serios con el manejo de ese cultivo bajo ambiente controlado. El mercadeo de esos productos exige mucho cuidado, principalmente con la trazabilidad. Las buenas prácticas, no sé, me preocupan esas cosas, pero quisiera pensar que estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Y ojalá esté equivocado y que las cosas andan muy bien por ahí y que la gente está feliz. Bien, pero hay quejas que me dan de gente que produce bien, pero le pagan muy mal el producto a nivel de finca. Entonces el gobierno, que parece que detectó eso, vamos a admitir que lo detectó, ese problema, de que el productor produce su comida allá en la finca y que la intermediación estaba abusando de los productores porque le paga mal a nivel de finca. Muy bien, entonces el gobierno dice, bueno, vamos a idear un programa, un plan, que se llama Del Campo al Colmado. Vamos a integrar 38,000 colmados. La gente del campo se emociona, se entusiasma y dice, bueno, si yo puedo vender un plátano en 4 o 5 pesos a nivel de finca, en el Cibao, bueno, pues ese plátano llega a la capital rápidamente, con el menos manoseo, qué sé yo, como la manipulación del producto. Entonces va a llegar a un precio, qué sé yo, de 10 pesos, o a 8 pesos, o a 7 pesos, 8 pesos le va a llegar la unidad al consumidor. Se idearon ese plan, pero el plan no funcionó. Porque usted no puede eliminar la intermediación. La intermediación es parte del mercado. O mejor dicho, parte de la producción, porque el productor no puede salir a mercadear lo que produce, porque él no está para mercadear. La función del productor termina en la parcela. Entonces esa intermediación tiene que ser o una intermediación sana, privada, vigilada, para que no expolie, que la producción sea suficiente para que él no especule, y entonces esa planificación, esa regulación tiene que estar bajo el ojo de la autoridad. Pero ese programa ni siquiera arrancó. El gobierno se llenó de informaciones y de autoalabanzas con un programa que iba a revolucionar el campo. No han iniciado un colmado. El gobierno no ha hablado más de ese programa. ¿Por qué? Porque todo es tramoya, tramoyismo. Salir con un escenario, poner el escenario bonito y ya la obra fue un éxito por el escenario. Pero es el contenido de la obra. Dios mío, cuántas cosas vamos a ver. Ojalá las cosas, pienso yo, ese caso de los cebolleros de San Juan, me molestó a mí ver ese caso, porque hay gente tan humilde, gente tan pobre,
Y las dificultades que da sembrar, señores. Hay que ver cómo que la gente produce en el campo. Cuando producen en pequeñas parcelas, con condiciones muy en contra de la calidad del mismo producto, porque compran una semilla muchas veces que no llegan a las especificaciones que muchas veces le dicen del contenido. Tampoco tiene el nivel de nacencia, el nivel de pureza, de calidad, qué sé yo. Luego tienen que bregar con la nivelación del suelo, la preparación del suelo y su nivelación, el agua, las plagas, óigame, la limpieza de la maleza y luego las cosechas. Y después de esas cosechas, entonces, curar esos productos a la brisa en un ambiente de seco, pero de brisa, de viento, sin sol, a la sombra. Es decir, luego usted tiene que preparar ese producto para ensacarlo y tratar de venderlo a un precio que usted pueda ganar. Y que esta gente, señores, después de todo ese esfuerzo, lo timen. Eso es penoso ver ese caso del campo dominicano. Yo hablo de estos temas y me atrevo a hablar de estos temas porque sé que lo estoy diciendo porque por mi conciencia. La conciencia me lo dicta la conciencia, que hable de ello. Porque no es que estoy lavándome las impurezas tampoco. No estoy lavando mis impurezas porque yo vengo de una escuela donde, valga la inmodestia, se hizo un esfuerzo extraordinario para levantar la producción agropecuaria que antes estaba prácticamente a nivel de artesanía. Eran productores casi nómadas, aprovechando un tiempo de lluvia. Y entonces subía el nivel de los ríos, vamos a hacer un canalito para cuando venga la lluvia y sube el río, no permita mojar. Esas cosas se fueron aplazando, o el que era a nivel de un simple peón asalariado, un peón agrícola asalariado. Luego que vinieron esos programas de reforma agraria, las transformaciones de los sistemas de regadío, las parcelaciones, las nivelaciones, el sistema de mercadeo cambió, el sistema de crédito, la asistencia técnica, etcétera, etcétera. Vinieron muchísimos técnicos, muchísimos agrónomos, buenas tecnologías. Es decir, cambió el campo dominicano. Yo viví en esa época. Entonces uno ve todo ese esfuerzo casi disiparse para el pequeño productor o el proletariado campesino. Uno puede decir que le dicta la conciencia a uno que hay que seguir trabajando con lo que queda, ayudar el campo con lo que queda, porque queda poca cosa, pienso yo, por lo que veo. Hay grandes productores y vemos producción, porque no es que no hay producción, pero estamos hablando de un país que tiene que alimentar 10 u 11 millones de dominicanos, que tiene que alimentar una cantidad enorme de haitianos que andan rodando aquí, 2, 3 millones, quién sabe, más lo que ellos compran para allá, para su país. Pero tenemos una visita de 8, 7 u 8 millones de extranjeros que vienen como turistas, que demandan también bienes y servicios del país. Entonces el país no puede estar jugando con una agricultura prácticamente artesanal o nómada o abandonada o dejada a su suerte. Hay que tener cuidado porque podemos presentar problemas serísimos en un futuro inmediato. Vamos a la pausa y seguimos con el programa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, yo no sé cómo que se va a manejar, cómo se va a terminar, cómo es que se va a manejar este país, Dios mío, con este problema haitiano, este Haití aquí. Las quejas siguen, el gobierno anda como por otra cosa. Bueno, el presidente lo dijo. Lo mío es el desarrollo y el sector privado, la empresa. Esa es la línea del presidente. Buena fe, claro, porque el presidente entiende que si las actividades privadas crecen, se activan más de lo que están, pues generan empleo. Y al generar empleo, genera bienestar a la gente que se emplea y esa gente demanda bienes y servicios y la economía crece. Visto así, pues verdad, pero es que hay problemas que usted tiene que corregirlo para que la estabilidad del país y que el país mismo no se nos pierda, porque también yo puedo tener las mejores intenciones, como se dice, pero tengo que cuidar que el país no se me pierda. Este asunto de los paritorios. Hoy el periódico Listín Diario le recordaba al presidente Abinader palabras que parecen olvidadas. El presidente el año pasado, septiembre u octubre del año pasado, 2022, anunció en forma exclamatoria, anunciaba que el país había recibido la información del Banco Interamericano de Desarrollo para crear varias clínicas de ginecología u obstétrica en la zona fronteriza para favorecer a las parturientas haitianas. Yo recuerdo que nosotros decíamos, presidente, aclare bien, diga que allá, que la van a hacer. No en República Dominicana, que la van a hacer allá, que la hagan allá el BID, en su territorio. Que si queremos darle apoyo, es decir, con servicios médicos, o queremos ayudarle con medicamentos, está bien, porque nosotros no podemos actuar como si ellos fueran perros bravos, que nosotros no nos podemos ni siquiera acercar, no necesariamente. El gobierno no se ocupó como mucho de decir dónde se iban a ubicar las benditas clínicas ginecológicas u obstétricas. No se dijo nada. Pues va a ser un año que se anunció eso y estamos, como se dice, bateando para 0 y 0 carrera. No hay el más mínimo esfuerzo. El gobierno dominicano no dice nada.
el Banco Interamericano de Desarrollo dice menos. Entonces, ¿quién le dio la información al presidente? El listín hoy le pide al presidente, o le dice, le recuerda eso. Esa palabra empeñada, ¿dónde está? Nada. Entonces tenemos el problema de que ayer el propio Listín Diario señalaba que 15,000 parturientes en 5 meses. Entonces, ¿cómo este país va a resistir este paritorio con este desorden? Nosotros pagando impuestos para que el gobierno se haga de la vista pesada o la vista gorda con un problema tan grave como es el de las haitianas pariendo en República Dominicana como roedoras. Y nosotros no podemos hacer nada porque si hacemos es malo, salvar nuestro país es malo. Y el gobierno que tenemos no trata de ayudarnos para salvar el país. ¿Para dónde que vamos? Es decir, hay una situación muy grave en la República Dominicana. Pero la autoridad nacional no quiere entender eso. Y sigue todo normal. Tan normal que fíjense el escándalo que hubo con el caso de Canadá. Y no se dice nada. El gobierno lo único que dijo que negó eso. Es decir, Canadá es un país que está en las antípodas de nosotros. Ese es un país del tercer mundo que se inventa cosas como los haitianos para perjudicarnos. Y yo dudo que Canadá sea un país que haga eso. Es decir, si esa canciller de Canadá dijo que la República Dominicana le había dado la palabra para instalar ese centro de adiestramiento, de apoyo a la policía haitiana, fue porque se lo dijeron a ellos. Pero el gobierno se ha quedado callado. Simple y llanamente, el principal actor a quien se acusa de haber dado el sí es el que ha dicho que no. Bueno, entonces le creemos y le dudamos al mismo personaje. Pero el problema más grave no es ese, de que se le dé la asistencia, aunque sea un centro de República Dominicana de adiestramiento. El problema más grave que tiene el país es ese paritorio y esa migración tolerada, pueblos tolerados. Pero el propio Luis Abinader, que es el presidente de la República, que hizo un discurso, repito, antes de arribar al poder, hizo un discurso que era un discurso de comparar, de aceptar, pero de comparar, porque era el discurso de antes de llegar, llegó al poder. Pero ya venía con un antecedente malo. ¿Y cuál era el antecedente malo y peligroso que traía el propio presidente? Aquella objeción que hizo de la ley, de la sentencia 168.13, que él la repudió. Entonces, el presidente venía con unas posiciones, diríamos, hasta dúplices. Es decir, me opongo a la 168.13 porque yo soy hijo de inmigrante. Y es un abuso. Bien. Vamos a decir que el presidente tenía hasta derechos de origen para objetarla. Pero entonces, cuando se le vino la oportunidad de hablar de la migración y del peligro de la migración, entonces ahí estaba de acuerdo. Entonces su discurso era otro. Y esas posiciones nos están trayendo ahora a una situación que está el país, que uno no sabe por dónde que andamos. Ya uno no sabe cuál es el control. Aquí no hay control de la cantidad de gente que hay de este país. Aquí tenemos un Haití mudado aquí. Entonces el dominicano no tiene aulas para estudiar. Pero los haitianos ninguno se quejan de que no tienen aulas para estudiar. ¿Y por qué? ¿Por qué los padres haitianos no se quejan de que no tienen aulas para estudiar? ¿O es que se le da preferencia a ellos? Pero las escuelas están llenas de haitianos. Las escuelas están llenas de haitianos que hay que darle uniformes, hay que darle de todo. A la parturienta hay que darle de todo. A los niños hay que darle de todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este país? Como no podemos echarnos el país encima, lo único que tenemos es el voto. Por eso hago énfasis en el voto. El pueblo dominicano tiene que levantarse a una sola voz y decirle a la autoridad nacional, presidente Abinader, nosotros le favorecimos con el voto, la mayoría del voto democrático del pueblo dominicano, le favorecimos
porque le compramos su discurso antes de arribar al poder. Su discurso era claro, contundente y alto. Hablaba claro y alto. Bien. La delincuencia no se está enfrentando porque son unos improvisados. Yo tengo un plan policial que es efectivo para bajar la delincuencia al 50% antes del primer año. Bien. El pueblo le compró ese discurso, presidente Abinader. La migración haitiana, eso en el primer año eso está resuelto. Presidente, tenemos 3 años y la situación está peor. La situación de la escuela, la educación, ese caos, eso nosotros lo vamos a arreglar inmediatamente. Ese desorden que hay con la escuela. Jamás vamos a ver una cantidad de niños, de jóvenes, recibiendo clases debajo de un árbol. Eso se acabó, se va a acabar cuando yo sea presidente. Presidente, tenemos 250 o 300 escuelas iniciadas por gobiernos anteriores y el gobierno suyo no le ha podido poner la mano. Entonces, tiene que apelar a buscar 400 furgones, señores, para adecuarlo como aulas escolares, y nosotros tenemos el pueblo dominicano, sus niños, los jóvenes, es decir, el futuro del pueblo dominicano en furgones o en la idea, o en la buena idea de un ministro que quiera atender los problemas de la educación como fuere, porque él sabe el compromiso y la responsabilidad de que el futuro del país está en los niños que están ahí estudiando. Y que el gobierno entonces le dé prioridad, bueno, vamos a un tren, un ferrocarril que va al aeropuerto. El ferrocarril es muy útil, pero ¿y qué si no tenemos escuela y no tenemos estudiantes, no tenemos ciudadanos? Presidente, ¿para dónde que va? Yo creo que el pueblo dominicano va a tener que hacer un esfuerzo cívico y poner, no porque tenga que afiliarse políticamente, vamos a decir, bueno, vámonos con Leonel Fernández o nos vamos con Abel Martínez para quitar a Abinader de ahí. Esa es una solución política, pero es una solución de ciudadanía, de civismo, cívica. Es que tiene que haber una advertencia al presidente de la República. Presidente, mire, usted va a perder, le vamos a hacer perder las elecciones nacionales. No porque nosotros tengamos banderías políticas definidas, sino porque usted nos ha incumplido o su gobierno no ha podido cumplir y no ha podido evitar lo que nos viene encima, que es un verdadero tsunami o una ola inmensa que nos va a aplastar. Aquí hay una ola de color, déjeme decirle que nos está aplastando y no es xenofobia. Miren, ahí hay un caso de un joven, señor, un joven que es de origen africano, seguro, en Francia, asaltando una señora ya madura con su nietecita, una hija. Ese es el tipo de inmigración. Miren eso, ese ataque, miren ahí. La señora advierte, eso es en Francia, señores, en Burdeos, en Francia. Mire, ella advierte, la presencia de ese elemento en Francia llama la atención, es por xenofobia o por racismo. Pero miren quiénes son los delincuentes que andan, mira, son igualitos que los haitianos aquí. Miren cómo andan asaltando, miren cómo ponen a la señora, la arrastra, le roba cartera y mira a la niña cómo la estropean también. Ahora, ese elemento es racismo. Es problema de xenofobia que nosotros los dominicanos, pero ese es el negro haitiano que está metido aquí, igualito que el negro africano, tiene la misma conducta, entonces nosotros tenemos derecho a ser exigentes con esa migración. Miren a ver si los franceses no van a ser exigentes con esa migración africana. Allí se tolera más, porque Francia ha sido la metrópoli de todas esas, de prácticamente todo el ala oriental del África subsahariana y qué sé yo, y el África que llega hasta allá, hasta el extremo. Entonces, y el centro de África, todas esas fueron colonias francesas. Entonces ellos tienen que soportar muchas veces de ese tipo de personas, pero nosotros no tenemos que soportar eso, porque nosotros no tenemos colonia.
Entonces, ya sí andan los haitianos aquí atracando, matando, haciendo de todo, pero somos xenófobos, somos generadores de apatridia, somos racistas, pero miren la conducta del elemento racista. El dominicano, ante evidencia de hechos tan graves como esos que pasan en Francia. Entonces, hay una situación que este tipo porque el dominicano emigra, es verdad, es migrante, pero un dominicano en España es difícil que haga. En España, que hay bandas del tigrismo dominicano asaltando y vendiendo droga y así, pero se matan entre ellos. Pero si salen a hacer ese tipo de cosas y los recogen y los mandan a todos para acá, igual que en Estados Unidos también. Pero resulta que aquí los haitianos están en eso y nadie los recoge. Y entonces, el país necesita una alzada cívica. Es decir, una advertencia al poder. Y yo creo que ese es el título, como para que uno le ponga el cacabel al gato. Una advertencia al poder. Ese es el título que yo creo que debemos ponerle a la alzada cívica, para ver si el presidente da un giro copernicano, como se dice, y actúa de acuerdo a las cosas que nos prometió de ser el presidente de la República Dominicana. Bueno, ya tengo que cerrar el programa. Vamos a despedirlo como siempre, recordándole que mañana, miércoles, es otro día del programa, que vamos a estar aquí siempre a la misma hora, recordándole además del trabajo de Marino Vinicio Castillo de la semana pasada, que está vigente hasta mañana, en su blog La Pregunta, que siempre él nos publica semanalmente, sin ánimo de sumarme a las tareas de demolición. Hay que leer esos trabajos, porque de esas cosas que yo estoy hablando están en esos contenidos. Pónganle atención a todas estas cosas, que son advertencias muy válidas. Gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios lo permite, que volvemos de nuevo al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche.